Muy buenos días, mis queridos estudiantes de medicina, enfermería, nurse practitioner, physician assistant o premédica. Este es su amigo de siempre, el doctor Julio Manuel Martínez Echevarría, dándoles la bienvenida hoy, miércoles 22 de julio del 2026. Vamos a continuar con nuestros casos en ciencias del comportamiento, the so-called behavioral sciences. Ya estamos terminando este tema, de hecho. Este tema no es muy abundante en los USMLE o en la reválida. Y es relativamente fácil. Vamos al caso número 10. Habíamos hecho tres casos en junio 20 del año pasado, tres casos en septiembre 20, tres casos en febrero 20 y hoy vamos a hacer tres casos más para el 10, 11 y 12. La madre de dos gemelos fraternos de 15 meses consulta a su pediatra porque le preocupa el desarrollo de uno de ellos. El gemelo mayor comenzó a caminar aproximadamente a los 12 meses al año, pero el gemelo menor aún no puede caminar por sí solo. Ya tiene 15 meses. La exploración física no revela problemas significativos. Las preguntas serían, ¿es normal que el gemelo menor no haya empezado a caminar? B. ¿A qué edad deberían haber desaparecido los reflejos del lactante? 3. B. C. ¿Qué hitos cognitivos o sociales deberían haber alcanzado estos bebés para a esta altura? Eh, D. ¿Qué hitos de lenguaje deberían haber alcanzado esos bebés? E. ¿Qué hitos motores deberían haber alcanzado estos bebés? Y por último, penúltimo, mejor dicho, ¿qué es una puntuación APGAR? ¿Y qué próximos hitos motores debe esperarse eh, tener expectativas la mamá? ¿Qué debe de esperar la mamá, la madre? La pregunta A. Es normal que el gemelo menor no haya empezado a caminar y eso depende. Si la edad aproximada en que los niños alcanzan el hito motor de la marcha es a los 15 meses, es perfectamente normal. Entre los 6 y los 9 meses de edad, los niños deberían poder sentarse sin ayuda. O sea, vamos a darle un tiempito más. ¿A qué edad deberían haber desaparecido los reflejos del lactante? Los reflejos del lactante normalmente desaparecen durante el primer año. Incluyen el reflejo del moro, o sea, extensión de las extremidades cuando se sobresalta, el reflejo de búsqueda, que es búsqueda del pezón al razón de la mejilla, el reflejo palmar, que es el agarrar objetos en la palma, y el reflejo Babinski, que es la famosa dorsiflexión del dedo gordo del pie con estimulación plantar. En cuanto a qué hitos cognitivos sociales deberían haber alcanzado estos bebés, los dos. Los hitos cognitivos sociales alcanzados a esta edad incluyen eh, la sonrisa social, que es más o menos a los 3 meses, el reconocimiento de personas, que es entre 4 a 5 meses, y la ansiedad ante extraños, que es entre 7 y 9 meses, la orientación por voz, que es a los 7 o 9 meses, y la ansiedad por separación también, que es a los 15 meses. ¿Qué hitos del lenguaje debería haber alcanzado estos bebés? Los hitos del lenguaje alcanzados a esta edad incluyen arrullar, 3 meses, balbucear a los 6 meses, decir un par de palabras como mamá o papá a los 12 meses y hablar algunas palabras a los 15 meses. Yo, mami, mima. ¿Qué hitos motores deberían haber alcanzado estos bebés? Los hitos motores alcanzados a esta edad incluyen sentarse sin apoyo, que es entre 6 a 8 meses, desplazarse a los 12 meses,
y caminar de forma independiente entre 12 a 15 meses. ¿Qué es una puntuación de APGAR? APGAR es un acrónimo del sistema de puntuación que mide apariencia, la A, P, pulso, M, mueca, A, actividad y R, respiración. Cada categoría se puntúa del 0 al 2. Un total de 10 es una puntuación perfecta. La puntuación se realiza al minuto y a los 5 minutos del nacimiento. Y la puntuación APGAR no es una herramienta de pronóstico para futuros hitos de desarrollo infantil y tampoco es una herramienta para determinar que el nene es el próximo Albert Einstein. Estamos. Eh, ¿Qué próximos hitos motores debe de esperar la mamá? Los próximos hitos motores incluyen subir escaleras entre los 12 a 24 meses, apilar 6 bloques, que es entre 18 a 24 meses, andar en triciclo, que es a los 3 años, y saltar en un pie, que es a los 4 años. Y ahí empiezan los problemas y los golpetazos y los cantazos. Vamos ahora, para que tengan una idea, pueden ir a Google o, o preguntarle a su agente de inteligencia artificial preferido, sea ChatGPT o Google Gemini o Claude o Meta, que te enseñe una tabla del sistema de puntuación de APGAR. Y ahí van a ver la categoría, las puntuaciones, puntuación 0, puntuación 1, puntuación 2, que se le da a cada categoría por la apariencia, el pulso, muecas, actividades de tono muscular, respiración, el esfuerzo de respiración y todas esas cosas. Vamos ahora al caso número 11, que es el segundo caso del día. Una chica de 60 años, de 40 años en Miami consulta a un cirujano plástico para una liposucción abdominal. Después de que el cirujano le explica completamente el procedimiento y sus posibles complicaciones, la mujer acepta someterse a la operación y se programa la cirugía para la semana siguiente. Tiene el billete también porque, como ustedes saben, las cirugías plásticas, en su gran mayoría, en 9 de cada 10 casos, son electivas, se consideran no médicamente necesarias. Eh, Aproximadamente 3 semanas después de la liposucción, la piel abdominal de la chica se hunde en el área donde se realizó la cirugía. O sea, por donde insertaron el tubo. Extremadamente molesta con el resultado, y quien no, amenaza con presentar una demanda por negligencia contra el cirujano plástico si no lo repara. Usted es un chapucero, lo voy a demandar. ¿Qué es una demanda por negligencia y qué criterios se justifican? Vamos a entrar hoy en el campo en el campo legal de la medicina. En este caso, si el médico decide no realizar un procedimiento reparador, ¿están justificados los motivos de negligencia médica? C. ¿Cuál es la diferencia entre una demanda penal y una demanda por negligencia médica con respecto a la carga de la prueba? D. ¿Cuál es la razón más común para un litigio entre un paciente y un médico? Y por último, ¿qué medidas debería tomar el médico en este caso, en estos casos, para que no le vuelva a pasar? Por eso es que cargan seguro por impericia. Una demanda por negligencia, ¿y qué criterios la justifican? Una demanda por negligencia es una demanda civil que requiere 4 criterios fundamentales, también conocidos como los 4D: deber, duty, que, que es D, daño,
y causa directa. La otra no es D, es una N. Mentira, es tres D y una N. N, obvio, negligencia. Primero, debe entenderse que el médico tenía un deber o una responsabilidad para con el paciente. Eso es lo primero que se va a preguntar cualquier abogado responsable antes de tomar un caso de estos. Segundo, el médico debe haber incumplido ese deber. O sea, tenía un deber y no lo cumplió. Eso se llama negligencia, dereliction of duties en inglés. Por eso que dicen 4 Ds en English. Tercero, el paciente debe sufrir daño o perjuicio. Y cuarto, el daño causado al paciente debe ser una causa directa de la negligencia, no algo indirecto, tiene que ser algo directo. Y los tribunales en estos casos, como por ser casos civiles, son bien estrictos con estos estándares. Por eso es que en muchas ocasiones, en casi todos los casos de demanda por impericia médica, se transa sin ir a los tribunales y usualmente en la transacción el médico no asume ningún tipo de responsabilidad. Simplemente está transando porque el costo de transar el caso fuera de corte es más barato que ir a corte, aunque tenga las posibilidades de ganar. Pregunta B. En este caso, si el médico decide no realizar el procedimiento reparador, ¿están justificados los motivos de negligencia médica? O sea, se reúnen los criterios. Y eso depende. Aunque el deber y el daño están presentes en este caso, no está claro si el médico incumplió su deber y si el hoyuelo, la protuberancia abdominal de la paciente es el resultado de dicho incumplimiento. ¿Y qué pasó si ella no siguió las instrucciones postoperatorias? Eso es lo primero que yo, si fuera el abogado del médico, pregunto. Por ejemplo, a pesar de que se le indicó que lo hiciera para prevenir complicaciones, las acciones del médico no serían causa del daño si la paciente no siguió las instrucciones postoperatorias. Pero si el cirujano no siguió el estándar de atención médica en su tratamiento, al estándar profesional para un médico de sus habilidades y su educación relativo al área, eh, en donde residen tanto el médico como el paciente, y esto causó su complicación, la mujer estaría justificada para demandar, pero eso es una cuestión de juicio, de jurado. No es ni para ti ni para mí determinar si hubo negligencia o no. Al fin y al cabo, eso lo va a determinar un jurado. Ahora, reúne los requisitos para efectos del tribunal aceptar la demanda y no desestimarla. Simplemente se va a ver las dichosas de si hubo deber, dereliction of duty o negligencia, daño y causa directa. Si al parecer se reúnen todos esos requisitos, el tribunal con toda probabilidad va a acceder a ver el caso. ¿Cuál es la diferencia entre una demanda penal y una demanda por negligencia médica con respecto a la carga de prueba? ¿Quién tiene el peso de prueba? Y esto es interesantísimo porque la gente habla cuatro disparates y la gente dice cuatro mierdas por ahí que tú dices, ¿what? En una demanda penal, un caso criminal, la carga de prueba debe ser más allá de toda duda razonable y esta carga, quien tiene que probar el caso más allá de toda duda razonable es la fiscalía. La defensa no tiene que probar un carajo. La defensa donde único tiene que probar es en el caso de que pierdan y entonces se van en apelación. Y tiene que probar en una apelación criminal de que hubo errores técnicos en la aplicación de la ley.
y se cargó una injusticia. Pero en la fase preapelativa, que es la fase de juicio, tiene que ser prueba más allá de toda duda razonable. Si hay un ápice de duda razonable, el deber del jurado es no culpable. O de un juez si es un caso por derecho propio. Entonces, en una demanda civil por negligencia médica o accidente de carro, o te dieron una pedrada, o alguien te escupió, o te empujaron, o te dieron un pisotón y te encojonaste, eh, lo que sea. En los casos civiles, no solamente por negligencia médica, la carga de la prueba está en la persona que está poniendo la demanda y la prueba se centra en más bien en la falta de cuidado o habilidad razonable y ordinaria por parte del médico. Y el jurado, simplemente, si es por jurado, simplemente tiene que determinar, si son 12 miembros del jurado, solamente necesitas 6 votos más uno, 7. No es por unanimidad como en los casos criminales, esa es otra cosa que no mencioné. En los casos criminales los veredictos tienen que ser por unanimidad, porque te están privando de tu libertad. Y en los casos extremos, como aquí en Texas, que hay pena de muerte, te- el Estado quiere privarte de tu vida. Así es que la prueba tiene que ser contundente. En los casos civiles, mm, mm, es una preponderancia de evidencia. Se logró probar con una preponderancia de que hubo negligencia o no se probó. Por eso es que se llama el 50% más uno. Y entonces, esa preponderancia de evidencia en los casos de impericia médica se centra en la falta de cuidado o habilidad razonable y ordinaria por parte del médico. ¿Qué hubiese hecho el médico ideal bajo las condiciones? The reasonable doctor. ¿Qué hubiera hecho? ¿Cuál es la expectativa de un médico graduado y licenciado en la jurisdicción de Puerto Rico o de Florida? En el caso este fue en la ciudad de Miami, entonces sería la jurisdicción del estado de la Florida. Sí, se puede comparar entonces el expertise de un médico en Miami con un médico en Tampa para todos los efectos prácticos. ¿Cuál es la razón más común para un litigio entre un paciente y un médico? Pues el factor principal que lleva a los litigios usualmente es la mala comunicación entre el médico y el paciente. El médico si cree que se lo sabe todo, que es la hostia, y no informa al paciente bien de los riesgos de la operación. ¿Qué medidas debería tomar el médico en este caso? Aparte de que baja el ego, baja el tono, baja el volumen, no eres la hostia, eres un ser humano, te puedes equivocar. El médico debería intentar encontrar la razón de la hendidura. ¿Qué pasó aquí? Si se determina que cometió un error en la cirugía, entonces él debería disculparse inmediatamente con el paciente. Y en esta área, los estudios demuestran que si un médico es honesto y directo sobre un error, levanta la mano y dice, mala mía, es menos probable que el paciente lo demande, porque entonces el médico está demostrando su buena fe a arreglar el daño causado, si ese es el caso. Por último, si la falta de comunicación fue la culpable, el médico debería hacer todo lo posible para evitar que se repita eso en el futuro, que use ese caso como una advertencia, como una lección en qué no hacer en el futuro. Vamos al caso número 12, que es el tercer y último caso del día.
Una pareja está cenando en casa con su tranquilo hijo de 6 años. El nene es un santo. La pareja discute y el padre empieza a gritarle a su hijo. La cogió con el nene, el papá. Es algo bien común. El nene empieza a llorar. La madre le da un dulce al nene. Toma una paleta, nena, toma un pilón, lo que alivia temporalmente el llanto. Durante toda la comida, ella continúa dándole dulces cada vez que llora. Cada vez que el nene chilla, ella le da un pilón. Entonces el padre le grita al niño y le quita el pilón porque no se le debe dar dulces a los niños que lloran. El niño se enfada, se encojona porque le han quitado su dulce y comienza a tirar la comida por la mesa del comedor. Esto terminó como el rosario de la aurora, la cena. ¿Qué mecanismo de defensa se está usando? ¿Está usando el padre? B, ¿qué mecanismo de defensa está usando el niño? C, ¿qué tipo de refuerzo está usando el niño con la madre? D, ¿en qué diferencia el refuerzo negativo del castigo? Y E, ¿qué método de condicionamiento está utilizando el padre para eliminar la recompensa? Esto es psicología. El padre, en la pregunta A, está usando el desplazamiento y eso se caracteriza por la transferencia de sentimientos eh, de un objeto eh, o una persona a otro objeto o a otra persona. En este caso, la ira, el encojonamiento del padre hacia la madre, la desplacia hacia el niño. Usualmente dicen que el hilo parte por lo más fino porque el niño no se puede defender. Este tipo es un douchebag. ¿Qué mecanismo de defensa está usando el niño? El niño está actuando lo que se caracteriza por el uso de un comportamiento extremo para expresar un pensamiento o sentimiento. En este caso, el niño está tan abrumado por la ira que no puede simplemente decir estoy enojado contigo. No me grites, infeliz. En cambio, actúa tirando la comida por la mesa. Y por eso fue que dije que la cena terminó como el rosario de la aurora. ¿Qué tipo de refuerzo está usando el niño con la madre? Aparte de que es un aprovechado, ¿verdad? Este es un ejemplo de refuerzo positivo en el que las consecuencias de una respuesta aumentan la probabilidad de que la respuesta se repita. Específicamente, el niño llora porque hace más probable que la madre le continúe dando pilones o mantecados o Tootsie Rolls o lo que sea, dulces. ¿En qué se diferencia el refuerzo negativo del castigo? Bien importante esto. En el refuerzo negativo, una conducta se fomenta o refuerza mediante la eliminación de un estímulo aversivo. Por ejemplo, si una madre le grita constantemente a su hijo que recoja sus juguetes, recoge el cuarto, carajo. Él aprenderá a recogerlos para evitar los gritos de la mamá. A menos que el niño sea un antisocial y se ríe, digo, esta la voy a matar de una úlcera. Eh, en el caso del castigo, que se considera punitivo, la conducta se desalienta y reduce mediante la administración de un estímulo aversivo. Por ejemplo, la madre del niño en tiempo fuera porque no recogió sus juguetes. O sea, no vas a ver televisión hoy. No vas a ver a Peppa Pig, lo que era Barney en los 90. No vas a ver Scooby-Doo cuando yo era niño. O el Correcaminos y el Coyote, que era violentísimo, por cierto. Eh, y en el peor de los casos le da una buena galleta al niño, le da un chancletazo, pero ya eso es castigo corporal, eso raya en abuso, no vamos a entrar en ese campo ahora. ¿Qué método de condicionamiento está utilizando el padre al eliminar la recompensa? Le quitó el niño. Dame eso acá, canto, cabrón. El padre está empleando la extinción.
Y usted, cuando uno dice extinción, piensa uno en dos cosas. Vamos a extinguir un fuego con un extinguidor o una manga de agua, o pensamos cuando los dinosaurios se extinguieron. En este caso es la eliminación de una conducta por falta de refuerzo, es como apagar un fuego. Es probable que el niño deje de llorar después de descubrir que no hay recompensa por la conducta. O sea, se jodió. ¿Qué carajo hago yo llorando si no me van a dar un carajo? No me voy a beneficiar. Aparte de que el niño es bien listo, es sendo HP. Eh, pero no dudo que cierto líder de cierto país lo hayan criado de esta forma. O le dieron muchos dulces o algo pasó. Anyway, ya terminamos esto, nuestros tres casos del día. Eh, el viernes o mañana, sabe Dios, vamos a abarcar las preguntas de escoge en el área de ciencia de comportamiento. Con esto, sin más, si les gustó la conferencia, denle like, suscríbanse. Ya pronto Ultraboards MD va a estar a la venta con todas estas preguntas, con las contestaciones y las explicaciones para el beneficio de todos ustedes, ¿ok? Digo, Ultraboards MD aplica a las preguntas de escoge múltiples, no a los casos, porque los casos discutimos todos, qué caray. ¿Ok? Bueno, que tengan todos un buen día. Y espero verlos en nuestra próxima sesión. Chao, chao.